Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre criterio de semejanza de triángulos. Para ello, los temas que vamos a tratar son criterio de semejanza de triángulos, criterios ángulo-ángulo, criterio ángulo-lado-ángulo o lado-ángulo-lado y criterio lado-lado-lado. Con respecto a los criterios de semejanza de triángulos, podemos decir que los criterios de semejanza de triángulos constituyen las condiciones mínimas necesarias para establecer si dos triángulos son semejantes o no lo son. Con respecto a eso, pues podemos determinar un ejemplo que vamos a desarrollar posteriormente. Este ejemplo dice que la profesora de matemáticas en el tablero ha dibujado la siguiente figura, ha dibujado estos dos triángulos, ¿sí? En este caso, este es un triángulo grande, es el triángulo ABC, y tenemos un triángulo más pequeño que es MNC. En este sentido, necesitamos determinar si este ángulo pequeño que está acá es semejante al triángulo grande que está acá. Y para eso, pues vamos a utilizar los criterios de semejanza de triángulos, ¿sí? En este caso, pues conociendo esos criterios, lo que nosotros podemos hacer es determinar la semejanza entre los triángulos sin necesidad de comparar todos los lados y todos los ángulos. En ese sentido, no necesitamos comparar los tres lados ni los tres ángulos, sino que vamos a tener la oportunidad de, con algunos requisitos mínimos, poder saber si los triángulos son semejantes o no lo son. Con respecto a eso, pues entonces, desarrollando un poco más el ejemplo de la profesora, pues utilizando estos criterios podríamos determinar si efectivamente este triángulo pequeño es semejante a este triángulo grande, y utilizando el criterio ángulo-ángulo-ángulo o ángulo-lado-ángulo podríamos determinar si este triángulo es semejante el triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño. De hecho, pues como el triángulo grande contiene el triángulo pequeño, pues este ángulo que está aquí A es igual a este ángulo A, el ángulo B es igual a este ángulo B, el ángulo C es común a los dos triángulos, tenemos que los tres ángulos son congruentes y podemos determinar entonces que efectivamente estos dos triángulos son semejantes. Con respecto a los criterios, podemos decir que a partir del teorema de Tales, pues nosotros podemos definir esos tres criterios, ¿sí? Entre los cuales se encuentra pues el primer criterio, que es si dos triángulos son semejantes, es porque tienen dos pares de ángulos que son congruentes. O sea, si al menos yo tengo que dos ángulos son congruentes dentro de dos triángulos, puedo determinar que ellos son semejantes. El criterio 2 me dice que dos triángulos son semejantes y tienen un par de ángulos congruentes y los lados que los forman son proporcionales. O sea que si tengo ángulo, lado, ángulo, en ese caso. El criterio 3 me dice que dos triángulos son semejantes si los lados correspondientes son proporcionales. Podemos visualizar en esta gráfica los criterios de congruencia lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Con respecto a eso, podemos decir que entonces a partir de ese teorema de Tales que nosotros hemos tocado en temas anteriores, los criterios serían este: ángulo, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, 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 ¿sí? En este caso, miren que nosotros tenemos dos triángulos y necesitamos determinar si esos triángulos son semejantes o no. Y cuando al menos tenemos este ángulo y son proporcionales a este ángulo y a este ángulo, perdón, son congruentes, tienen la misma medida, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Lo mismo pasa con el criterio lado, ángulo, lado. Si dos de los lados son proporcionales y un ángulo es igual al otro ángulo del otro triángulo, pues podemos decir que también son semejantes. Y por último, podemos decir que si los lados son proporcionales de un triángulo hacia el otro, también son semejantes. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a tener dos triángulos. Un triángulo va a tener una medida de un ángulo de 64 grados y otro de sus ángulos va a medir 58 grados.
En el otro triángulo vamos a tener que el triángulo va a tener un ángulo B', un ángulo C', y el ángulo B' y C' va a ser de 58 grados. Y vamos a demostrar que efectivamente estos dos triángulos son semejantes. Bueno, muy bien. En este caso vamos a tener dos triángulos y vamos a probar que este triángulo es semejante a este triángulo. Para eso vamos a definir primero que tenemos dos ángulos, uno que se llama A y otro que se llama B. Entonces este va a ser para mí mi ángulo A, este va a ser mi ángulo B y a este lo voy a llamar ángulo C. Ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y este triángulo va a recibir los nombres entonces de ángulo A', B' y C'. Son los mismos ángulos, ¿cierto? Pero con se le agrega esa comilla ahí que significa que son diferentes a los que tenemos acá. Entre comillas son diferentes porque vamos a probar que efectivamente no lo van a hacer, ¿vale? En este caso, este ángulo A vale 64 grados. Este ángulo B vale 58 grados, ¿sí? Y me dice el problema que este ángulo B' y C' valen 58, o sea, este ángulo C' vale 58 grados. Y este ángulo B' vale 58 grados también. 58 grados, muy bien. Podemos utilizar la tercera propiedad de los triángulos que me dice que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es 180. En este caso, pues podemos sumar estos dos. Nos daría 64 más 58, nos daría 110 y 122 grados. Y por tanto podemos concluir que para restarle a 180, 122 grados, o sea que este ángulo es el ángulo de 58 grados. ¿Sí? Hacemos lo mismo para este ejemplo, decimos que 58 más 58 nos da 106 y 106 más 64 grados nos da efectivamente 180 grados, que es la suma de estos tres ángulos internos. Como podemos observar en el ejercicio, este ángulo y este ángulo son congruentes y este ángulo también son congruentes, entonces podemos concluir que estos dos triángulos son semejantes. Continuamos con otro ejemplo. En este caso vamos a hablar de dos triángulos que están formados de la siguiente manera. Tenemos este triángulo ABC que tiene como medidas, está 3 centímetros, está 3 centímetros y tiene un ángulo recto que vale 90 grados. En ese sentido tenemos otro triángulo que es un triángulo que se llama A', B', C'. Y en este caso este triángulo tenemos uno de los lados que vale 5 raíz de 2 centímetros y tiene dos ángulos que valen 45 grados y 45 grados. Cuando estos ángulos valen lo mismo, quiere decir que estamos hablando de un triángulo isósceles cuya medida de los lados son iguales. Para probar que estos dos triángulos son semejantes, vamos a tener que encontrar la medida de los lados para probar que efectivamente son semejantes, ¿vale? En este sentido, entonces, pues lo primero que voy a hacer es probar que efectivamente son iguales. Y para eso voy a hallar la hipotenusa de este triángulo que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear que estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Voy a encontrar la medida desde B hasta C. Entonces vamos a decir que esta de aquí, que es la hipotenusa, o sea, este lado BC, o este segmento de recta BC, elevado al cuadrado va a ser igual a este cateto elevado al cuadrado, que es 3 elevado al cuadrado, más este cateto que está aquí, que es 3 elevado al cuadrado, por Pitágoras. Entonces esto nos da una medida de 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado, 9. 9 más 9 me da 18, ¿sí? 18. Y podemos decir entonces que el lado BC elevado al cuadrado vale 18. Como no necesitamos BC, entonces simplemente le sacamos la raíz cuadrada a BC, cancelamos este cuadrado con esta raíz y nos queda entonces que este lado BC va a ser igual a la raíz de 18 y simplificamos esa raíz de 18. Entonces en este momento pues voy a cambiar este 18 por el producto y voy a utilizar aquí una normita que nos permite simplificar una raíz.
y es sacarle el LCM a 18. Decimos mitad de 18, 9, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Entonces podemos cambiar ese 18 por el producto de 3 por 3, que es 3 al cuadrado, por 2. Entonces en este sentido nos quedaría que esto es igual a la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 2. En este caso podemos cancelar esta raíz con este cuadrado y nos queda que el segmento de recta BC va a ser igual a 3 por la raíz de 2. Muy bien, perfecto. Ahora ya tenemos la medida de este segmento, 3 raíz de 2. Muy bien, ¿sí? Como podemos observar, estos dos lados son iguales y al ser iguales quiere decir que también estamos hablando de un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, por tanto los ángulos también van a ser iguales. Entonces, como estos ángulos son iguales y la suma de los tres ángulos debe darme a mí 180, cada uno de estos vale 45 grados. Entonces tengo que este ángulo vale 45 grados, que este ángulo vale 45 grados, ¿cierto? Y por criterio de ángulo ya podríamos determinar que efectivamente estos dos triángulos son semejantes. Y por criterio de lados, pues podríamos determinar que efectivamente este lado es proporcional a este lado que está aquí. Y podríamos entonces concluir que efectivamente los dos triángulos son semejantes. Seguimos con otro ejemplo. En este caso vamos a hablar sobre el criterio lado, lado, lado. Y en este caso, pues vamos a deducir que efectivamente esos dos triángulos que están ahí son semejantes utilizando el criterio lado, lado, lado. Vamos a determinar que estos dos triángulos son semejantes. Para eso vamos a probar que los lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Entonces vamos a sacar la razón entre cada uno de ellos. Entonces la razón entre los primeros lados correspondientes van a ser este lado con respecto a este. Entonces 7.5 centímetros sobre 5 centímetros. Eso me va a dar una razón de 1.5. Hago lo mismo para los demás lados que son correspondientes. Saco la razón 2. En este caso la razón 2 es de este lado correspondiente con este lado, entonces es 4.5 sobre 3 y esto vuelve y me da una razón de 1.5. Acabamos de probar que este lado es proporcional a este y me queda el último por probar, que sería la razón número 3, y en la razón número 3 entonces podría decir que esto es 9 sobre 6 y vuelve y me da 1.5. La razón entre los lados correspondientes es de 1.5, por tanto puedo concluir que los triángulos son semejantes. Agradezco mucho la atención prestada, espero los conceptos les hayan quedado claros y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.